Lavini, histórica dirigente docente de Entre Ríos, fue secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, pero es parte de la historia del gremialismo docente y conoce la historia. Yo, cuando empecé a trabajar en periodismo, era referencia obligada a Clelia Lavini, participaba de aquellas marchas. El gobierno de Mario Moyne fue con todas las marchas, con la ley que pretendió achicar el Estado, con todos esos conflictos que se generaron, que continuaron después durante la gestión de Montiel también, o con otra ley de emergencia. ¿Cómo le va, Clelia? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué sé yo nunca me desprendí de la actividad sindical, siempre estuve cerca y sigo estando. Ajá. Me comunico mucho con la comisión provincial. Los compañeros son muy generosos, siempre estamos en contacto para opinar, para decir cómo vamos, etcétera, etcétera. Y la verdad que yo me siento parte siempre. 10 años secretario general de ACMER. Yo fui la primera, nosotros fuimos la primera comisión directiva electa en el año 84. Inicio de la democracia. Claro, porque antes de nosotros estuvo una comisión provisoria que fue la que organizó la elección. ¿Sí? En esa organización primera tuvo mucho que ver una compañera de Colón que se llamó Alba Dondo, Ernesto Coyura por Paraná, una figura muy importante. Y en esa comisión provisoria yo no participé en esa comisión. Sí fui candidata a la primera electa. Y bueno, éramos muchos porque era la época en que había que organizar ACMER en la provincia. Y para que eso sea posible, venían 2 compañeros de cada departamento a la comisión directiva central. Entonces, eran 30 los referentes, porque en ese año San Salvador formaba parte de Colón, Isla del Ibicuí formaba parte de Gualeguaychú. Entonces, obviamente que fue muy importante ese paso. Después sí, ya pasamos a conformar listas con un estatuto que dice que no puede haber menos de 10 departamentos en la representación de las listas, y se votan las listas. Clelia, ¿recuerda cómo fue esa decisión de, bueno, usted va a encabezar la lista? ¿Qué pensó usted? ¿Qué le dijo a sus compañeros en esa época? ¿Aceptó de buena gana o le dio algo? A ver, hay muchas cosas detrás de esa decisión. Nunca me habían preguntado eso. ¿Qué pasó? Mira, yo trabajaba en ese momento, ya era profesora, trabajaba en la formación docente de la Escuela Normal de Paraná, de Villaguay. Usted es originaria de Villaguay. Claro, yo soy de Villaguay. Bueno, y que hoy es su fiesta patronal Santa Rosa, ¿no? Exacto. Y bueno, el tema es que al estar yo en el profesorado, llevaba alumnas a practicar a las escuelas. O sea, todos los compañeros de Villaguay me conocían. Cuando tuvieron que elegir representación de Villaguay para venir a las reuniones en Paraná, los compañeros me eligieron a mí. Clelia tenía los votos. Tenía todos los votos. Tenía todos los votos. Y además, bueno, el día de la elección acá, que fue en junio de del 94, del 84, yo gané por un voto. Ahora, yo gané por un voto dentro de los 30 votantes a la Secretaría General. ¿Se votaba de otra forma? Se votaba nominalmente. Y la secretaria adjunta era Shirley Daymonaz, que hace un año que falleció ella, y el secretario gremial era Ernesto Coyura. Yo le gano a Ernesto Coyura por un voto, pero Ernesto Coyura tiene todos los votos para la secretaría gremial.
Entonces él siempre me decía, vos me ganaste por 1, pero yo tenía todos los votos. En 1991, estando en los inicios de ACMER ya conformado y normalizado, empieza la gobernación de Mario Moyne. ¿Cómo le fue? Pero antes de Mario Moyne, Ajá. estuvo en la gobernación Busti. Busti. Después Montiel. Sí. Y después Moyne. Ujú. Nosotros con Moyne tuvimos varias dificultades. Ujú. Además de esa política que hizo de la chica del Estado, que echó a 3.000 trabajadores del Estado, Ujú. en el que intervino como jueza ad hoc Rosario Romero, Ujú. y se reincorporaron. Él tenía, lo entrevistaba un periodista que vos te acordarás, Truco. Sí, Adrián Truco. En un paro nuestro, Truco le dice, están de paro los maestros. Ujú. ¿Y qué dice Moyne? Porque Se la agarró con usted. Sí, porque Clelia Lavini no tiene hijos, por eso los mando a los docentes al paro. ¿Y cómo le cayó eso? Y yo nunca las cosas las tomo a nivel personal. Ujú. Y, Pero, y paré la mano porque los compañeros querían seguir de paro para protestar por esa insolencia tan poco respetuosa y tan desconocedor de la actividad sindical. Primero, que al paro nunca lo manda el secretario general. ujú. Hoy ya todo el mundo sabe que todo se resuelve en los congresos con representación de todos los departamentos. O sea que Moyne dijo, Clelia convoca al paro porque no tiene responsabilidad familiar, no tiene hijos, entonces no le importa. ¿Se lo pudo encontrar? Bueno, en una ciudad chica, Claro, Paraná, sí, ¿se lo pudo encontrar a Moyne después cuando Moyne volvió al llano? Yo imagino que en algún... Bueno, Moyne tuvo, la familia Moyne tuvo la cadena de supermercados Los Hermanitos. Sí, total. Imagino yo que en algún momento se encontró con Moyne Sí, en la calle. ¿sabe Y- dónde? No Ah. en la calle. Me encontré con Moyne en el Coto, haciendo la misma cola del Coto. Ah, ¿cuántos años después? Pero muchos años Ajá. después, yo ya jubilada, Sí. y entonces él se da vuelta y me ve y me dice, yo tengo una deuda con usted. Le tendría que haber pedido disculpas. Entonces yo le dije, a mí no, a las maestras, no a mí. Ujú. Bueno, sí. Qué buen diálogo, ¿no? No para mí, sino para son los maestros los que Ujú. sintieron el golpe de ese momento tan erróneo, y el que le buscó la boca a él fue Truco. Sí. Ujú. Y gran entrevistador en el T14. Sí, exactamente. Ujú, ujú. ¿Y hubo tendrá- abrazo al final o solamente se despidieron ¿Usted así? qué le dijo a Moyne cuando Y yo- le dio eso? Yo no le contesté. En ese momento no le Mm. contesté. Yo lo encontré. Después de muchos años, yo ya no estaba en ACMER cuando él me vio. Seguramente él ha recibido comentarios o reproches por una salida tan fuera de lugar, ¿no? Ujú. O sea que usted se quedó en silencio y él qué hizo. No Sí, sé, sí, porque sí. no hablaba conmigo, él hablaba por la radio. Claro. Estaba en una entrevista con Truco. Me Mm. refiero a la situación cuando lo encontró en el coto. Ah, bueno, yo le dije eso, que no era a mí, que era a los docentes, que era un problema de todos los docentes. Eso, esa anécdota que usted recuerda tan nítidamente debe haber impactado mucho, si bien usted dice que nunca toma los casos personales, pero ahí un gobernador estaba personalizando una lucha sindical, digo. A nosotros nos pegó un empujón, hubo un 100% de acatamiento al paro. Y Moyne tuvo que volver atrás después con los Sí, despidos. claro, sí. Fue- Pero yo la vez pasada me encontré con una persona que me preguntaba cuál había sido el gobierno más difícil. Los dos de Montiel, los dos de Busti, el de Moyne. Ujú. Y yo dije, Montiel fue un gobernador distante, nunca nos Sí. recibió, ni a nosotros, que yo estaba en ACMER todavía, ni a Cetera. Ujú. En el fondo de la cuestión, el doctor Montiel siempre se manejó con la ley de asociaciones sindicales, él era un abogado importante, Ujú. no da lugar a que se sindicalicen los empleados estatales.
porque la patronal es el Estado. Ujú. Entonces, es como que él no daba lugar a que nosotros confrontáramos con la patronal en ese caso. Nunca. Entonces, si tiene que evaluar hace distintas gestiones, ¿fue más complicada con Moyne o con Bustis también tuvieron sus... Lo que pasa que Moyne nos llevó a nosotros a trabajar claramente en unidad con todos los sindicatos, que a eso no lo habíamos hecho. Ajá. No, la misma Sí. medida que tomó lo La llevaron misma a unirse. medida que tomó nos llevó y nos Ujú. unimos todos los sindicatos, todos, cuando fueron los despidos. Ujú. Hicimos un frente. Ujú. A eso nos llevó el gobierno de Moyne, a fortalecer. De última fue un hecho que nos generó un antecedente importante porque la lucha era la misma. Ujú. Bien, Nosotros no sufrimos despidos, ¿sí? Ujú. Porque los docentes despedís uno, tenés que poner otro. Claro, No, a los estatales. A los estatales, exactamente. ¿Cómo ve el escenario hoy con tanta revulsión en la vida social, política y económica del país, de la provincia? ¿Cómo ve el escenario para los docentes? Bueno, es un escenario, yo converso con los docentes, pero yo ya no estoy en la escuela, Ujú, ¿verdad? ujú. Yo escuché, no sé si lo voy a decir, yo escuché al candidato a gobernador Ujú. decir que cuando él llegue se va a acabar las designaciones a dedo. Ujú. ¿Qué candidato dijo eso? Frigerio. Frigerio. Ujú. Ujú. Bueno, el tema es el desconocimiento de la organización escolar y la organización de los docentes en su carrera docente. En la docencia no hay ningún docente que sea designado a dedo. Desde el inicio de la carrera, el docente se inscribe en el consejo, se ponen sus antecedentes, se elabora un puntaje y de acuerdo a ese puntaje se designa, se concursa. Ujú. Si vas a llegar a los cargos directivos, tenés otro concurso que es de antecedentes y oposición. Se rinden exámenes orales y escritos para llegar a ser secretario, vicedirector, director, supervisor. No hay designaciones a dedo en Entre Ríos y los primeros que la defenderían serían los docentes. Me llama la atención porque él dijo, yo no hablo con el sindicato, voy directamente a las escuelas y en las escuelas me informan. Ujú. Ahora te voy a decir una ironía, salvo que únicamente haya visitado escuelas privadas, que son las únicas que no tienen concurso. Ujú. ¿Cómo imagina un gobierno hipotético de Rogelio Frigerio en Entre Ríos para el sector docente, para la educación? ¿Conoce el proyecto educativo de Frigerio? No lo conozco. No lo conozco, habla de cambios, pero lo he escuchado al presidente del Consejo de Educación darle algunas respuestas de comentarios que él hace que son equivocados a la realidad que tiene hoy la educación en Entre Ríos. Ujú. ¿No considera que el docente está poco preparado para la realidad que presenta hoy la escuela y sobre todo el estudiante, el alumno, el niño o el adolescente? Digo, hay una sociedad que cambió y no sé si la educación acompañó o la formación docente acompañó. Bueno, una de las cosas que nosotros propiciamos y para eso siempre el docente, el ACNER les ofrece una capacitación de manos de personas preparadas en la universidad, o sea, bien preparados. Esa capacitación tiene que ver con la realidad. Ahora, yo lo que veo es cierto que la sociedad es otra, que los niños son otros, que los jóvenes son otros. Pero también sabemos que los docentes son parte de esa sociedad que cambia. No es que él viene del siglo pasado a la escuela y se encuentra con que los chicos son distintos. Ujú. Ella forma parte de esa sociedad que cambia. A mí me parece que yo no quiero hablar de mi tiempo. Ujú. Mi tiempo había, cuando yo usaba el guardapolvo blanco, los docentes teníamos un acuerdo muy cercano con los padres, Ujú. muy cercano con los padres. Entonces la educación del niño tenía una coherencia entre lo que hacía el maestro y decían en su casa.
y en su casa acompañaban al maestro en todos los procesos. Eso es lo que un poco se ha perdido, me parece, por las actitudes de los niños y de los adolescentes en relación a los maestros. Ahora hay, bueno, nosotros que cubrimos la información diaria, hay escuelas que tienen conflicto con padres, que incluso hay hechos de violencia en las escuelas. Esto, ¿cómo lo reflexiona, digamos, lo que está pasando, a eso me ¿no? refiero. Eso es terrible, Uh-huh. porque fíjate que se pasan todos los límites. Sí. En un lugar donde en realidad el diálogo tendría que ser el corazón de la escuela, Uh-huh. ¿no? Tendría que ser la razón de ser de la escuela. Los diálogos intergeneracionales para poder ayudar a los chicos en la mirada que tienen que tener, obviamente. Clelia Lavini está con nosotros, fue la primera secretaria general de ACMER, normalizado ACMER, en 1984. Desde Marta Mados para acá, no ha habido mujeres al frente de ACMER. ¿Qué pasa con la dirigencia docente? Porque son mayoría mujeres. Sí, es cierto. Sí, no sé. La verdad que no había observado eso yo. Claro, estuve yo, estuvo Beatriz Montaldo y estuvo Marta Mados. ¿Tenés razón? Fue la última secretaria general mujer, después vinieron hombres. Sí, después vino Sergio Elízar, vino César Fabián Rodríguez. Pesín, vino y Marcelo Pagani. Sí. Pero la comisión directiva, vos estás mirando la cabeza. Sí, La comisión directiva sí tiene mayoría mujeres. ¿Tiene buen diálogo con Pagani? Me dicen que tienen buen diálogo, no sé si es así. Mucho diálogo. ¿Lo escucha? ¿La escucha usted? Yo lo escucho mucho a él y le doy mi parecer. Y él, cuando yo lo llamo, me dice, ¿qué habré hecho? O sea, se siente observado en su gestión, ¿no? No, la verdad que yo a Marcelo lo conocí desde que fue delegado de la Escuela Normal de Colón. Después fue parte de la comisión directiva de Colón en mi gestión. Y después ya él fue evolucionando. Es un muy buen secretario general. Tiene mucha capacidad de diálogo y saber, de solo mirar los resultados de las paritarias, podemos ver, porque a ver, no es personalista, él tiene mucha gente que trabaja con él. Por ejemplo, la paritaria, hay compañeros que se especializan en la paritaria, sobre todo en el tema salario. Hay compañeros que lo manejan al salario profesionalmente, digamos. Y él tiene la generosidad de trabajar con todos esos compañeros, tanto para la parte de la paritaria en lo que se refiere al salario, que es lo más engorroso. También tiene profesores de la facultad que trabajan con ACMER y para todo lo que es la parte pedagógica, digamos. En eso voy a disentir, me parece que es mucho más personalista porque el gremio reclama, la dinámica del gremio reclama que haya una cabeza que defina muchas cosas. ¿Cómo ve la gestión, cómo vio la gestión de Gustavo Bordet, estos dos periodos de Bordet en relación a la docencia? A mí me gusta más el segundo periodo que el primero. ¿De Bordet? Sí. El segundo periodo lo vi más cercano a resolver los conflictos, más concreto a resolver los conflictos que en el primer gobierno. En este último año y en el año pasado también ha tenido muchas actitudes interesantes y ha dado respuesta a la demanda de los docentes de una manera muy importante. Hoy día nosotros estamos por 5 puntos por sobre la inflación. Sí. Eso era impensable antes. Sí, eso es lo salarial. ¿Y en el estado de la educación pública de Entre Ríos? Bueno, como en cualquier profesión, hay excelentes, hay muy buenos, hay buenos y habría unos cuantos que tendríamos que empujar para que pasen a ser buenos, muy buenos y excelentes, como en cualquier profesión. Usted sabe que hace poquito estuvo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que tiene una mirada bastante crítica respecto del accionar de los sindicatos docentes. Y claro.
ella dijo que en el Ministerio de Educación no deberían estar los docentes o los sindicatos docentes definiendo política educativa, y además que habría que discutir o abrir a la discusión el estatuto del docente, dijo Soledad Acuña, porque es una vaca sagrada que nadie discute. ¿Qué piensa? ¿Y qué te parece? ¿Quién es Soledad Acuña? ¿Quién es Soledad Acuña? Y pues, agregó también que si hay paro se va a trabajar los sábados. sí, además. Pero, a ver, Soledad Acuña no es docente, primero y principal. Segundo, no conoce el estatuto del docente. Hace cosas que realmente uno solamente quien viene de otro lado puede tener esas opiniones. ¿Por qué es la vaca sagrada el estatuto del docente? Porque están los derechos de los docentes. Lo primero que ellos van a hacer, en el caso, hablemos de cualquiera, van a intentar sacarnos los concursos. Van a intentar modificar el sistema de ingreso de nosotros. Y yo creo que la estabilidad nuestra, el régimen de licencia nuestra, la jubilación nuestra, todo eso van a tocar. ¿Y que dónde está todo eso? En el estatuto del docente. Lo que, si lo tocan, se tendrán que ajustar los cinturones porque los docentes saben pelear, ¿o no? Hay 3 candidatos en carrera para la gobernación de Entre Ríos el 22 de octubre, cuando se define con el voto de la gente. Sebastián Echeverre por La Libertad Avanza, Adán Val por el Frente Más Entre Ríos y Rogelio Frigerio por Juntos. ¿A quién votaría Clelia Lavini? Ni me lo tendrías que preguntar a esto. Yo no voy a votar al PRO. No voy a votar a la... No, estoy hablando del PRO. También voy a personalizar. No voy a votar a Frigerio. ¿Qué hizo Frigerio por Entre Ríos? ¿Qué hizo? A ver, vamos a enumerar. Abandonó el hospital de La Baxada casi terminado con la necesidad que los entrerrianos teníamos de ese hospital. Segundo, abandonó el complejo habitacional que está atrás del hospital de La Baxada. Abandonó la ruta Paraná-Concordia. Como diputado, votó en contra de las 2 nuevas universidades para Entre Ríos. Las 2. Votó en contra del régimen de... cuando se modifica el régimen de ganancia. ¿Y dónde se va a parar él para gobernar con semejantes posturas? Yo digo, los estudiantes universitarios de Entre Ríos saben que él votó en contra para que no haya 2 nuevas universidades. Un chico en la plaza que me da la boleta y yo le digo muchas gracias, me dice, ¿por qué señora no lo va a votar? Y yo le digo, porque le enumero lo que te acabo de decir. Y él me dice, pero las 2 universidades, ¿usted sabe el gasto que es? ¿Cómo? En la educación no hay gasto, en la educación hay inversión. ¿Y qué significa eso para el pueblo? Significa que los hijos de los trabajadores tengan cerca la facultad y puedan estudiar. Y no se tengan que ir a Santa Fe, a Rosario, a Buenos Aires, donde vos quieras. La última consulta, me quedan 2 candidatos. ¿Frigerio no va? No. ¿Sebastián Echeverre? Menos. Queda Adán Val. Y claro. Bien. ¿Lo considera que va a ser un buen gobernador, Val? Yo creo que ha sido un excelente intendente y un hombre que ha tenido mucha experiencia de gestión. Mucha experiencia de gestión. Ha estado con varios gobiernos cumpliendo roles importantes de gestión. Yo creo que ya no es tiempo en la vida política que estamos viviendo como para ocultar qué va a votar uno. Yo, sinceramente, al PRO no lo puedo votar porque está muy lejos de lo que yo pienso de la política. Y a Echeverre, por favor. Recién se hizo viral en Twitter una foto de unos estudiantes universitarios en una universidad militando para Milei, poniendo banderas y pidiendo el voto por Milei en una universidad.
sabiendo, ¿no? Esto que decía del encuentro, Milei está planteando recortes a la educación y demás. A todo. Cuando ve esta situación, ¿usted qué piensa? Que no puedo ¿Cómo la creer. analiza? Yo supongo que, no sé, yo tengo esta experiencia. Ujú, Para que los jóvenes se informen, hablo de mis sobrinos, ujú, de mis sobrinos nietos, de mi familia, de los hijos de mis amigos. Para que los jóvenes se informan, hay que impulsarlos a la lectura. ujú, No leen, Mm, no se informan, ujú. miran la tele, a veces, si no juegan. ujú, Yo creo que el que puso en la Facultad de La Matanza ujú. Viva Milei, esos estudiantes realmente no saben lo que les espera y cuántos van a poder estudiar cuando les deja de ser pública. Ujú. Bien. Clelia. Me hiciste confesar vos. Pero bueno, nosotros preguntamos, cada uno puede Cada decir no. No están obligados a decir... Claro. puede ser. Clelia Davini, gracias por esta visita. Yo era mi deuda para mí poder entrevistarla. Así que gracias por la paciencia, gracias por esperar y gracias por haber venido y por compartir esa experiencia que tiene de tantos años de gremialismo Al docente. contrario, muchas gracias a vos y te aviso que el secretario general de ACMER fue el que me orientó para que venga. Le vamos a agradecer a Marcelo Pagani también. 19:31, estamos hasta las 20, con Puro Cuento por Radio Plaza.